Hola, yo soy Laura. Puede que esta sea la primera y la última vez que aparezca por aquí, pero hemos considerado que era mejor que fuera yo quien contara esta historia. No vengo de un sitio bonito, no vengo de una familia bonita. La prueba de eso es lo dividida que estoy. Pero no solo el sitio en el que crecimos o el sitio en el que nací. Son todas las generaciones anteriores que también han estado traumatizadas. Eso desde luego ha influido en que desarrollemos TID, pero en absoluto es la causa principal de ello. Soy yo quien cuenta esta historia para las personas que dicen que el paciente, el que debería tomar las decisiones, bueno, en nuestro caso al menos, yo hablando como persona portadora del nombre que aparece en nuestro DNI, no quiero y no me apetece tomar ninguna decisión. Creo y considero que he sufrido suficientes años de mi vida como para ahora poder tomarme la libertad de literalmente no estar aquí y dejar que mis otras partes se ocupen de ello. Para quien no lo sepa, el TID es la consecuencia de abuso, negligencia, maltrato continuado en la infancia, cualquier tipo de abuso y cosa horrible que se le pueda pasar a alguien por la cabeza puede hacer que un niño desarrolle TID. Al final el TID es la consecuencia de muchísimo tiempo en el que un niño siente que no puede más, en constante alerta y sintiendo que su vida corre peligro. También me gustaría dejar claro que en este vídeo y todo lo que voy a decir es mi experiencia personal y las vivencias que yo he tenido y yo he sentido, así que para nada significa que todos los pacientes con TID los sientan de la misma manera, les pase lo mismo. En lo que llevamos de diagnóstico en estos 3 años hemos podido hablar con bastantes personas diagnosticadas. Lo que está claro es que cada quien lo vive de manera muy distinta. No se puede comparar una historia con la otra, aunque al final todas tengan el mismo origen y los mismos síntomas. La historia de vida de cada persona es muy distinta y hay que tener eso en cuenta cuando se habla con una persona y te dice que tiene TID. Para poneros en contexto, nuestra tortura de vida duró 17 años y 8 meses, exactamente. Todo ese tiempo fue un no parar de violencia, desprecio, asco y, bueno, ninguna emoción bonita, eso desde luego. En 2010 terminó mi calvario y el de las otras partes, por supuesto, aunque no del todo, en realidad eso pensaba yo, porque se terminó una pesadilla para empezar otra. Haber pasado casi 18 años en una tortura constante, no solo por parte de un familiar con el que viví, sino otras muchas personas en el colegio, en el instituto. Todos esos años, tanto dolor, todo eso solo fue la primera parte. La segunda vendría años después, o no tanto. Tengo pesadillas desde hace más de 20 años, iguales, siguen dando el mismo miedo cada vez que las tengo, cada vez que las tenemos. Por suerte ahora tengo a los demás que me ayudan muchísimo a aguantar todo este dolor, pero antes de saber que tenía TID, no le deseo ese sentimiento, pero es que ni a mi peor enemigo, ni a la persona que más daño me haya hecho en la vida le deseo que viva lo que yo viví hasta saber que tenía TID. En 2010 terminó la pesadilla número 1, pero al poco tiempo de mudarnos y de empezar una vida mejor, se suponía. Yo seguía teniendo pesadillas,
Desde 2010 a 2014 todo fue más o menos bien. Terminamos el instituto, y digo terminamos porque no solo fui yo. En ese momento disociaba muchísimo, aunque ahora sé que disociaba, antes no tenía ni idea. Pero desde luego yo sola no hubiera podido, desde luego que no, ni de broma. Yo estaba en la putísima mierda, básicamente. Y aunque había conocido a alguien y tenía como a alguien en mi vida, el sentimiento de desesperanza era tan grande que lo empañaba todo, absolutamente todo. De todas maneras, hasta 2014 trabajamos, terminamos el instituto y más o menos parecía que íbamos hacia arriba, mejorando. Yo estaba a rato, sinceramente. Hasta que un día, a un subnormal en el trabajo, un cliente, se le ocurrió la idea de decirme que me había crecido el culo, que me estaba poniendo gorda. Eso detonó algo en mí, me deprimí muchísimo, muchísimo. Me encerré en casa, no fui capaz de volver a salir a trabajar y entramos en un bucle del que nos costaría muchísimo salir, más de 3 años. Al deprimirme tanto empecé a escuchar voces, muchas voces, unas voces horribles que me decían todo el tiempo, me recordaban todo lo que me habían dicho durante 18 años, me lo gritaban al oído, los escuchaba. De repente, mirarme al espejo se había convertido en una misión imposible. Me daba asco lo que veía, no podía, además de no reconocerme. Odiaba esa cara porque no era la mía y no sabía quién me miraba, así que tenía que tapar todos los espejos que había en casa porque no era capaz de verme reflejada ni siquiera en un tenedor. En aquel momento, al no entender nada de eso, pues empecé a tener paranoia y ataques psicóticos. Empecé a tener alucinaciones, veía sombras y escuchaba gritos de mujer. Pero después, cuando me calmaba y me iba a dormir, eran unas voces muy distintas. A veces había voces que me calmaban y me decían que todo iba a estar bien. Otras me odiaban muchísimo. Así que después de un tiempo de estar así, decidí ir al médico, al psiquiatra y al psicólogo para que me dijeran qué me pasaba. Obviamente, después de haber estado tan mal, cualquier ayuda era buena, ¿no? O eso pensaba yo. Fui a una psiquiatra privada, en un centro privado, y me diagnosticó esquizofrenia. Me recetó hasta 11 pastillas al día, llegué a tomarme. También iba semanalmente con una psicóloga con la que tratábamos traumas, aunque nunca nos mencionó la palabra disociación, ni trauma complejo, ni mucho menos TID. Durante unos años estuve yendo a ese sitio, medicándome con lo que la psiquiatra me había pautado, aunque la medicación solo me empeoró. Las voces se hacían aún más fuertes, pero ahora ni siquiera podía levantarme de la cama. Me pasaba 16 horas durmiendo drogada completamente por tanta medicación, escuchando voces que me odiaban. Daba muchísimo miedo. Además de que las voces eran todo el día, todo el tiempo. Por la noche tampoco era mejor porque las pesadillas con esa medicación incluso eran más vividas y era horrible tener miedo de dormir y odiar estar despierta. Así que supongo que eso hizo que mi cerebro dijera basta. Desaparecí durante un tiempo en el que Momo, otra de las partes, se ocupó de todo durante, pues eso, un tiempo. Ella empezó a estudiar, a sacarse el carnet de conducir, pero después llegó el coronavirus, volvió a cambiar
y fue Gia quien se ocupó durante otro tiempo, pero en casa seguíamos teniendo problemas. Yo no estaba, por suerte en ese momento yo no estaba, y Gia, una de mis partes, era quien mayormente estaba durante ese tiempo. Conoció a alguien y se fue a Alemania a vivir con él. Lo que ella no sabía es que nos había metido en casa de alguien muy parecido a nuestro padre. Era un narcisista horrible que nos controlaba absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y volvió a reducirme a la nada. Por alguna razón soy la única que está presente cuando alguien nos trata mal, así que si es a mí a quien sigue tocándome todo eso, agradezco ahora saber que teniendo TID y trabajando en ello, son las otras partes las que pueden ocuparse de que yo no sufra más. De la experiencia que sí se puede aguantar. Sigamos. Estamos en Alemania con una persona que no nos trata bien. Nos costó mucho encontrar trabajo. Aprender alemán, no teníamos dinero en ese momento. Tampoco contacto con nadie de aquí en España, así que estaba completamente sola. Hasta que por suerte, en 2021, en primavera, encontré trabajo. Yo pensaba que con ese trabajo íbamos a poder tener más independencia, unas horas fuera de casa que nos iban a alejar del monstruo con el que vivíamos. No fue así. No fue así. Para mi sorpresa, mi encargado empezó a acosarme también. Por casualidades de la vida hablaba español porque había estado 3 años viviendo en México. Tenía la excusa perfecta. Nadie lo iba a entender tampoco porque nadie hablaba español en donde trabajábamos. Inglés y alemán, pero no español. Así que empezó poniendo reggaetón y preguntándome por partes explícitas y guarras de las canciones, acercarse mucho, en fin, hasta que acabó por tocarme el culo y ahí se acabó, obviamente. Pero bueno, eso es otra historia que tampoco debería contar yo porque no soy yo quien la vivió, pero bueno, yo como paciente diré lo que me toca, que ese tío me hizo revivir muchas cosas, muchas. Además, todas las estrellas se alinearon en contra mía, parece ser, porque aparte de eso, tanto a él como a otro de nuestros compañeros les encantaba un tipo de música que para nosotros, para todos nosotros, sí, en especial para mí, pero para otras partes también, muy, muy detonante. Nos recuerdan los peores momentos de nuestra vida, me recuerdan los peores momentos de mi vida. Y empezaron a poner ese tipo de música todos los días. Todos los días. Y cada día me sentía más pequeña y más enferma. Y en ese momento yo disociaba tanto que apenas estaba durante el día. Solo en los peores momentos, cuando llegaba a casa, cuando escuchaba esas canciones mientras trabajaba, pero el resto del tiempo yo no estaba. Aunque la verdad en ese momento me daba completamente igual. Después de unos meses así, yo ya no pude más y Lau, una de mis partes, se hizo cargo. Ella quien iba a trabajar, era ella quien estaba en casa, era ella quien se ocupaba absolutamente de todo. En ese momento ella empezó a tener las pesadillas. Despertaba gritando todos los días, llorando, sudando muchísimo. Y la verdad es que tanto en casa como el trabajo era un infierno. Así que después de que empezara ella también a escuchar voces y se diera cuenta de que estaba perdiendo la memoria porque había muchos lapsos de tiempo que no recordaba, decidió ir al médico. Fue al médico de cabecera y la derivó al psiquiatra y al neurólogo. En realidad Lau fue a la cita de la psiquiatra con nuestra expareja y la verdad es que se enteró de cosas que habían pasado de las que ella no tenía constancia. Él tendía a preguntarle y a contarle cosas de los primeros
meses los que se suponía que ella había estado en Alemania y ella no recordaba absolutamente nada, porque no había sido ella quien había estado. Esa mujer, encantadora por cierto, me dijo que no me podía ayudar. Le conté todo esto, los distintos diagnósticos. Aún así, debo decir que yo nunca pensé que el TID fuera real, ni yo ni las otras partes. Pensábamos que eso era ciencia ficción comparable a Superman, pero nunca pensé que esto existiera de verdad, y mucho menos que podía pasarme a mí. Esa mujer me dijo que no me podía ayudar, pero que conocía a alguien que creía que sí. Así que al cabo de 2 semanas tuve una cita con esta nueva psiquiatra. Entré, me preguntó en qué silla quería sentarme. Tenía una delante de un espejo y otra delante de una ventana. Me senté lejos del espejo, obviamente. Y eso fue en octubre de 2021. En diciembre de 2021 nos mandaron a casa del trabajo por ERTE, porque la empresa para la que trabajaba era de cara al público y en Alemania volvían a estar las cosas complicadas por el COVID. Así que estuvimos bastante tiempo, bastantes semanas sin trabajar. Además, justo en ese momento conseguí mudarme a un piso compartido a la ciudad y separarme un poco de nuestra expareja, pero no fue buena idea porque ahí empezaron a pasarnos aún más cosas, y es que disociábamos todo el tiempo. En ese momento, después de todo lo que estábamos viviendo, ahora estar solos compartiendo piso con 2 chicos de la India, fue todo demasiado. Fue todo demasiado. Además era invierno, no seguía sin tener contacto con mi familia de aquí y era todo una puta mierda, ¿para qué mentir? Toda una puta basura. Mi terapeuta se fue de vacaciones, no superó la situación y decidí volver a intentar irme de aquí. No funcionó. ¿Por qué? Porque cuando vi la luz al final del túnel, y juro que la vi, las partes que me salvaron la vida tantas veces me la volvieron a salvar. Estoy convencidísima de eso, que fueron ellos los que me salvaron la vida. Cuando lo intenté, ellos me salvaron, pero no fueron los únicos, porque después de intentar, irme, me ingresaron en un hospital durante 3 días. Pero al tercero ya no fui yo quien se despertó. Así que en la entrevista con la psiquiatra todo estaba bien, porque no era yo. Y nos dejaron irnos a casa. Estuvimos disociando durante 4 semanas hasta que el 11 de enero de 2022 volvimos a tener terapia. Le contamos a nuestra terapeuta todo lo que había pasado, aunque ella ya lo sabía, la habían llamado cuando estábamos en el hospital. Y en ese momento fue raro, porque yo no fui a quien le dijeron tienes TID, fue a una de mis partes. En ese momento esa parte estaba preocupada por los blackouts que tenía, por aparecer en el supermercado con la bolsa de la compra cuando ella pensaba que estaba en la cama. Además había empezado a tener también parálisis del sueño con unas pesadillas muy vividas, así que estaba muy preocupada. Lo de las pérdidas de memoria es lo que más le afectaba, y ese día, el 11 de enero, cuando fue a terapia y le contó todo lo que había pasado, también le preguntó si era posible que tuviera Alzheimer con 28 años, porque lo de la memoria no era normal y no entendía. Se la miró y le dijo que tenía TID. Yo me enteré que tengo TID a través de una de mis partes, y la verdad fue todo un proceso.
Y no sé si todas las partes tendrán la misma opinión sobre mí, pero yo agradezco a todas lo que llevan tantos años haciendo por mí, después de que nuestra terapeuta nos contara qué es el TID, porque, repito, no teníamos ni puñetera idea. Yo al menos no tenía ni idea, no sabía que eso podía existir. Cuando me lo explicó, cuando se me voló la cabeza, cuando me asusté y entré en pánico, entonces ahí lo entendí. Ahí entendí por qué tengo TID, qué es el TID y lo que significa tener partes, al menos para mí. Para mí significa demasiadas cosas, muchas no bonitas, pero hay otras que sí lo son. Y precisamente estoy haciendo eso por las cosas bonitas o por las cosas más positivas que se le pueden sacar a tener TID, porque lo que queremos, y sé que las demás partes también quieren que quede claro, es que tener TID es la consecuencia de algo horrible, de algo muy muy feo, de años prácticamente de tortura infantil que va a costar muchísimos años reparar. Es difícil, al menos para mí, desde que entendí, no puedo pensar como cosas que he leído en internet. Desde que nos diagnosticaron hace 3 años, nos cambió tanto la vida que me he tatuado en la pierna la fecha en la que mi terapeuta me dijo que tenía TID. Además, fue una de mis partes quien nos tatuó. Yo no sería capaz de haber aprendido a tatuar. Yo no sería capaz de haber empezado una relación con alguien por el miedo a que me hagan lo que ya me han hecho durante tantos años. Pero ha sido gracias a las partes que viven dentro mío que hemos podido hacer esas cosas. Y gracias a ellas he podido encontrar a la mejor persona del mundo con quien compartir mi vida y nuestra vida. Tanto él como nosotros somos muy conscientes de lo que nos pasa, pero también de lo que podemos llegar a ser con esfuerzo y mucho trabajo. Y yo no digo que en un futuro no quiera o no intente formar parte de la vida diaria, pero en nuestro caso puedo elegir no formar parte, no estar aquí y que las demás partes se ocupen de todo. Así que voy a hacerlo, porque después de tantos años de pasarlo mal, creo que me merezco un descanso. Por eso, sinceramente, ya que me pronuncio, entiendo el discurso que tienen muchos pacientes y teniendo en cuenta que mis partes, que ni siquiera considero mías, son completamente capaces de hacerlo y mucho mejor que yo, sin el dolor que yo siento al respirar, pues entonces, todo para ellas. Yo seguiré disfrutando de las pequeñas cosas a través de ellas como intentan que haga. Intentan siempre hacerme llegar las buenas cosas, los buenos momentos, los buenos sentimientos. Ellas son capaces de disfrutar lo que yo no puedo, en los que yo siento que estoy sanando. Y no sería posible si no fuera por ellas. Así que bueno, esta ha sido la historia de mi diagnóstico, mi odisea con la salud mental. Hemos elegido vivir de manera plural. Empezamos así la terapia y después de 3 años estamos más seguros que nunca de querer vivir en multiplicidad. Eso es lo que llevamos 3 años haciendo. Estamos muy seguros de querer vivir en multiplicidad. Yo estoy muy segura de querer vivir en multiplicidad. Toda ayuda es poca para tanto sufrimiento.
Esperamos que esta historia os haya interesado, no os haya deprimido demasiado. Espero que no vuelvan a hacerme salir. Un besito.